Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a esta quinta y última parte del especial sobre la independencia de Texas en su canal El Librero de Mao. Antes de comenzar, les invito a que se suscriban al canal si no lo han hecho. Aprovecho también para agradecerles porque juntos superamos la meta de los 100 suscriptores. Eso me da ánimos de seguir trayéndoles contenido de calidad. Les reitero la invitación a que compartan los videos para llegar a más personas y hacer más grande este espacio. De corazón, muchas gracias. Sin más que decir, comencemos. Después de la firma de los tratados de Velasco en mayo de 1836, Texas surge como un estado independiente de México. Santa Anna, en su calidad de presidente, reconocía su independencia y ordenaba el cese de hostilidades y el retiro de las fuerzas mexicanas del territorio tejano. Para los tejanos, el objetivo se había cumplido, lograr su separación de México, pero no se incorporaron inmediatamente a los Estados Unidos como les habría gustado a los líderes de la nueva nación. Tendrían que pasar 9 años para ser parte de la Unión Americana. ¿Y ahora qué? El gobierno de Texas había mandado de inmediato a Washington negociadores para obtener el reconocimiento de la independencia. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Forsyth, se negó a esto, porque la petición carecía de las formalidades diplomáticas necesarias. Después, otros enviados le siguieron, pero a la par de solicitar el reconocimiento, destacaban el interés que se tenía de que Texas formara parte de Estados Unidos. ¿Qué pasó en esos 9 años? De entrada, el Congreso mexicano se negó a reconocer la independencia de Texas, rechazando los tratados de Velasco, esgrimiendo como principal motivo la cautividad en la que se encontraba Santa Anna al momento de la firma. Es decir, este se encontraba en una posición desventajosa y bajo presión. En los próximos años, México buscaría organizar un ejército para reconquistar lo que percibían como una provincia rebelde. Mientras ese ejército se preparaba, las tropas mexicanas en la frontera hostigarían a los tejanos. Los tejanos siguieron recibiendo ayuda de los Estados Unidos. Para Estados Unidos, anexarse Texas implicaba muchas cosas inéditas para su nación. De inicio se romperían completamente las relaciones de por sí ya maltrechas entre México y Estados Unidos. También, la anexión de otro país no existía en su legislación, por ello habría que reformar leyes y eso llevaba tiempo. Recordemos que los norteamericanos buscaban hacer las cosas legalmente para justificar sus acciones. Era muy obvio que Estados Unidos ambicionaba el territorio tejano, pero el presidente de aquel país lo negaba públicamente, aunque en privado presionaba al gobierno mexicano para que reconocieran sus reclamaciones que mencionamos en la parte 3 de este especial, y lograba, entre comillas, voltear la situación para que los mexicanos fueran los agresores y ellos los agredidos. El gobierno tejano tuvo como prioridad obtener el reconocimiento internacional que le permitiría acceder a líneas de crédito, comerciar y hasta defenderse de una agresión mexicana. Para ello, envió emisarios a varias naciones, aunque sin mucho éxito inicial. Los Estados Unidos fue la primera nación que les otorgó el reconocimiento el 7 de marzo de 1837. Este reconocimiento fue una afrenta a México, que reclamó a su vecino del norte por esta acción. 2 años después, en 1839, Francia concedió su reconocimiento a Texas. Al país galo no le importaban sus relaciones con México porque un año antes había ocurrido la célebre Guerra de los Pasteles, así que las relaciones entre ambas naciones estaban en su peor momento hasta esa fecha. El Reino Unido, por su parte, esperó una reconquista mexicana, pero al ver que esto no ocurriría, reconoció a Texas en 1840. ¿Por qué nunca llegó esa reconquista mexicana? Por las luchas internas entre federalistas y centralistas que impidieron la organización de una campaña de reconquista. Quizá el descalabro más fuerte que demuestra la inestabilidad de México fue que en esas fechas Yucatán también declaró su independencia del país el 18 de febrero de 1840. Yucatán esgrimió entre sus motivos los préstamos forzosos que el gobierno mexicano pedía a los departamentos para el esfuerzo de guerra en Texas, un préstamo que fue un fracaso y solo ponía en aprietos las arcas de los departamentos. Por cierto, así se les denominaba a los estados dentro del régimen centralista. Pero no crean que a Texas le iba mejor.
La nueva nación que tuvo el sobrenombre de la Estrella Solitaria estaba en bancarrota. La difícil situación diplomática tejana y la devastación de la guerra hacía que se buscaran alternativas. Una de ellas fue exagerar las fronteras que históricamente le correspondían, diciendo que una gran parte de Nuevo México era parte de Texas, esto para adquirir más tierras y trabajarlas. En 1841, los tejanos organizaron una expedición con fines comerciales a Nuevo México, invitando a sus habitantes a unirse a Texas o al menos independizarse de México. Esta expedición resultó en un fracaso. Las autoridades mexicanas detuvieron a los tejanos y encontraron nombramientos de cargos públicos que se pensaban dar a los habitantes de Nuevo México si decidían separarse de México. Durante 1842, el gobierno tejano declaró el inicio de hostilidades con México y empezaron los cruces de frontera y choques entre ambos países, casi siempre con victorias mexicanas, pero las fuerzas mexicanas no poseían el poder para reconquistar y mantener el esfuerzo de guerra, así que todo quedaba en escaramuzas fronterizas. Los Estados Unidos eran más descarados al apoyar a los tejanos. Sus fuerzas navales estaban a la expectativa y prevenidos ante cualquier inicio de guerra entre México y Estados Unidos. Tenían la instrucción secreta de ocupar lo más rápido posible los puertos mexicanos si llegaba el aviso de guerra. El ejemplo de esto es la toma temporal del puerto de Monterrey en California a inicios de 1842. El comandante de la Marina estadounidense creyó que las hostilidades habían empezado y ordenó el desembarco de tropas que tomaron la población por sorpresa y capturaron a las autoridades mexicanas. Ante la protesta del gobierno mexicano, Estados Unidos ordenó la salida de los ocupantes y ofreció disculpas públicas por el hecho. Lo ocurrido en Monterrey hizo que en algunos mexicanos despertara la conciencia del peligro que corrían los territorios del norte ante la ambición de Estados Unidos y exigían por medio de cartas públicas enviadas a la prensa mexicana la declaración de guerra al país del norte. En estos tiempos, Estados Unidos no gozaba de la fama o título de superpotencia que tiene hoy. El Estados Unidos de inicio del siglo XIX era una nación con ciertas ventajas, pero que podía ser derrotado por México en un conflicto. Gran Bretaña recomendó a México en múltiples ocasiones que reconocieran a Texas y dejaran morir el asunto de la reconquista. Pensaban que Texas como nación funcionaría como un freno al expansionismo estadounidense y los demás territorios mexicanos no estarían amenazados. A los británicos tampoco les convenía el fortalecimiento de su antigua colonia porque también tenían conflictos fronterizos con su posesión de Canadá. La constante hostilidad mexicana haría que los tejanos se unieran a Estados Unidos buscando protección. Los gobiernos mexicanos llegaron a aceptar esa realidad en privado, pero el aceptar la independencia de Texas sería un suicidio político. Aquel que lo hiciera vería sus días contados debido a que Texas ya se había vuelto un asunto de orgullo nacional. Al final, este orgullo nacional le saldría muy caro a México. En 1844, Estados Unidos envió un nuevo ministro plenipotenciario a México, Wilson Shannon. Shannon ya venía con el encargo de evitar una guerra ante los planes expansionistas de Estados Unidos con respecto a Texas. Shannon quería que México reconociera a Texas e incluso llegó a comparar la independencia de Texas con la de México frente a España, aduciendo que ambas habían sido justas. Esta comparación le pareció tan ofensiva al gobierno mexicano que la destrozaron por todos los medios posibles. Estados Unidos tuvo que retirar a finales de ese mismo año a Shannon, culpando a México de tener una actitud muy agresiva. Prueba de esa visión de ser un país bueno que recibe groserías de su vecino del sur. Finalmente, impulsado por el llamado Destino Manifiesto, frase acuñada por el periodista John L. O'Sullivan en 1845, Estados Unidos mostró su intención de anexionarse a Texas. México, al enterarse, buscó desesperadamente el reconocimiento de Texas a cambio de no anexarse a Estados Unidos. El ministro británico le dijo a su contraparte mexicana que ya era muy tarde. Por fin, el 4 de julio de 1845, el Congreso ratificó el Tratado de Anexión a Estados Unidos y Texas se convirtió en Estado de la Unión. Menos de un año después, en mayo de 1846, empezó la guerra entre México y Estados Unidos. La pérdida de Texas y la posterior guerra contra Estados Unidos son los episodios más tristes de la historia de México que sus habitantes recuerdan.
Los errores constantes y la falta de unión entre mexicanos fueron suficientes para que el vecino del norte, ambicioso y convencido de su papel en el mundo como la gran nación de América, supieron aprovechar. Hoy es común escuchar a mexicanos y mexicanas pedir la devolución de los territorios anexados en 1845 y 48 como si eso fuera posible. Texas ha pasado la mayor parte de su historia como parte de Estados Unidos. Sus habitantes han nacido y crecido dentro de la cultura estadounidense. Si bien hay vínculos entre estados fronterizos, pesa más su patriotismo que cualquier idea de volver a ser parte de México. Texas fue la demostración de lo mal que estaba México en sus primeros años de vida independiente. Hasta pareciera que tarde o temprano se separaría de la nación mexicana. Los colonos en un inicio quisieron integrarse a México, pero sufrieron el desinterés de las autoridades mexicanas que estaban más preocupadas por sus luchas internas que en llevar estabilidad y desarrollo a su nación. El desconocimiento de los colonos, ya sea a propósito o sin intención, de sus vecinos mexicanos, hizo que vieran a México como una nación decadente e indigna de los territorios que heredó de España. En la hora de la verdad, México confió los esfuerzos de guerra a Santa Anna, un hombre con cierta capacidad militar, pero sumamente soberbio. Esa soberbia hizo que subestimara a los tejanos. Al final, el descalabro de la pérdida del territorio no fue suficiente para que los mexicanos de aquellos tiempos se unieran. Tuvieron que pasar otros 20 años de guerras para que al fin la paz fuera algo posible. Me detengo brevemente para mencionar el cómo los estadounidenses ven el conflicto tejano. A ellos se les enseña en los colegios una historia similar a la historia oficial mexicana. Se les enseñan que son una nación que nació poderosa y a la que todo le ha salido bien. Minimizan los excesos y abusos sobre otras naciones o de plano los ocultan. Hay historiadores estadounidenses que siguen negando que su país hubiera ayudado descaradamente a los rebeldes tejanos. Esa es la utilidad de la historia que impacta en la vida de las personas. Al crecer con una visión distorsionada del pasado, muchos de los actuales tejanos afirman que llegaron a civilizar Texas y niegan que Estados Unidos haya utilizado métodos reprobables para conseguir sus fines. Y cuando esto es innegable, argumentan que el fin justifica los medios. También gracias a eso siguen viendo a la población mexicana como atrasada y los denigran sean o no ciudadanos residentes. Como ya mencioné, la devolución de Texas es imposible hoy en día. Muchas personas se dejan llevar por un patriotismo a conveniencia para exigir eso, pero, siguiendo su misma lógica, la situación se vuelve distinta cuando vemos otro acontecimiento similar pero que benefició a México. Para la historia y los habitantes de Guatemala, México se anexionó mediante tretas, engaños y casi a la fuerza el estado de Chiapas y el territorio del Soconusco. Aparte, durante el Porfiriato, cuando se negociaban los límites entre ambos países, México se aprovechó del desconocimiento geográfico de Guatemala para que el intercambio de territorios fuera sumamente ventajoso para México. Siguiendo la lógica de quienes piden la devolución de Texas, ¿México debería devolver Chiapas, el Soconusco y demás territorios a Guatemala? Esa pregunta se las dejo a ustedes para que reflexionen. La historia no es algo simplista. El mundo en que vivimos es complejo y más cuando se trata de acontecimientos humanos ya pasados. Queda en cada uno investigar y profundizar para no caer en discursos baratos y manipulados. ¿Y tú, qué piensas de esto? Con esto terminamos este especial. En verdad, muchas gracias el apoyo que le han brindado estos videos y espero que el próximo contenido sea de su agrado. Dale me gusta si te agrada el contenido del canal y no olvides suscribirte para estar al tanto del contenido que se va a publicar. Gracias por tu tiempo y hasta la próxima.